La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Yo te doy gracias, mi Rey, por este momento especial que podemos tener en este lugar. Gracias, mi Dios, porque aquí estamos delante de ti, tanto los que estamos en este lugar como las personas que están conectadas, pidiéndote, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú seas llenándonos de tu palabra, Señor, que podamos ser hacedores de ella. Hoy te pido, Señor, que si hay cansancio, tú lo quites, mi Rey, que cualquier cosa que quiera impedir en el nombre de Jesús se derrumba todo lo que quiera impedir para recibir tu palabra. Si hay personas con enfermedades, con algún problema, Señor, tú vas a restaurar. Lo creemos, Señor. Lo creemos porque hoy es un día de milagros, de sanidad y milagros, Señor. Y el primer milagro es que estamos aquí, Señor, con vida, la vida que tú nos has regalado. Gracias, mi Dios. Te exaltamos y te damos toda la gloria y la honra a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están conectadas. Gloria a Dios por este día, por el agüita que nos regaló. Refrescó la tierrita, gracias a Dios. La palabra de hoy dice, ¿dónde escoges orar? Bueno. Yo creo que ha sido de gran bendición ahora que hemos estado recibiendo el discipulado sobre la adoración. Para mí ha sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado por medio de cada discipulado, que los hermanos han tenido esa disposición de hacerlo. Y de verdad que es de gran bendición porque sabemos que tenemos que aprender a adorar al Padre, a adorarlo en espíritu y en verdad. Y a medida que este discipulado estaba y todo esto, Dios me empezaba a mí a tocar sobre la oración. Porque eso dice que ya esa es la manera como nosotros nos comunicamos con el Padre. Y me tocaba con esto porque yo empecé a leer otra vez desde el Génesis, leyendo el Nuevo Testamento, y cada que leía, iba leyendo y decía, sube al monte, sube al monte. Y yo decía, sube al monte, y Dios empezaba como a inquietarme con esta palabra de subir al monte. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres? O sea, todo lo que está escrito en la palabra, todo tiene un significado. O sea, nada está escrito por nada. Todo tiene una razón de ser. Y yo veía, entonces empecé a inquietarme sobre esta parte de investigar. Bueno, en el Antiguo Testamento habla subir al monte, pero vemos que en el Nuevo Testamento Jesús también subía al monte a orar. A veces estaba en el desierto, pero también decía, subía al monte a orar. Entonces, yo quiero que empecemos con Éxodo 19:3. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora leamos el versículo 14. Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Bueno, ahora quiero que vamos al mismo Éxodo, pero el capítulo 31, versículo 18. Vamos a leer unos 3 y luego empezamos a hablar sobre esto. 31:18. Dice,
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Todos conocemos que estas tablas eran los mandamientos. Ahora Éxodo, pero el 34, y aquí sí vamos a leer del 1 al 8. Yo me voy a enfocar solo en Éxodo y Nuevo Testamento, pero hay más versículos que hablan de subir al monte, ¿no? Sino que pues no podemos leer todo. Dice el 34 del 1 al 8. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni bueyes, pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrán por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Paremos ahí. Aquí en este capítulo hay 4 puntos importantes que vamos a empezar a dar, que son: el primero, sabemos que Moisés, él quebró las tablas de la ley, ¿cierto? Cuando hicieron este becerro, todo esto. Entonces Dios volvió y le dijo: sube a volver otra vez a escribir las tablas de la ley. Entonces Dios lo que dice, lo llama solo. Lo llama solo y temprano, dice temprano de mañana, no tarde, temprano. Dios quería esa intimidad con Moisés. Cuando yo les estoy hablando de la intimidad, no significa que orar en grupo no sea malo, no, sino que a veces de pronto hay personas, como dice el pastor, no aquí en Júpiter, que solamente se limitan a lo que se ora aquí, en grupo, en todos, como una familia que somos en Cristo, pero resulta que la intimidad, cero, ¿cierto? Entonces, esa parte no le estoy diciendo que no, tenemos que seguir orando los unos por los otros, en grupo, todo, sin dejar de que haya intimidad con Dios, de estar solo, la importancia de esa soledad con nuestro Dios. Entonces, Dios lo llama y vemos como primera medida como Moisés obedece. Él da obediencia a Dios y él dice, lo hizo como él le dijo. Alisó sus 2 tablas, su tabla, alisó su tabla y subió al monte. A veces hay personas que de pronto no, me levanté muy tarde y no alcancé a orar y por la tarde oro. Y resulta que por la tarde me ocupé y tal y todo y no oré. Y llega la noche y llega el cansancio y llega el sueño y la oración no va a ser igual. Es muy importante preparar el día en oración. Es muy importante de mañana empezar a orar para nosotros prepararnos para este día. Entonces vemos cómo Moisés obedeció y Dios lo llamó solo. Como segundo punto, dice que la nube descendió. Cuando Moisés llegó, la nube descendió.
Esto significa la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque es quien nos va a guiar, es quien nos respalda, es quien nos renueva, es quien nos fortalece, es quien nos da fuerza, las fuerzas como el búfalo. Entonces nosotros necesitamos todo el tiempo la presencia de Dios. En todo momento tenemos que buscar esa presencia de Dios. Y leamos Éxodo 33 del 12 al 15. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia de Dios es importante para enfrentar los problemas, para enfrentar las circunstancias. Moisés tenía que salir a rescatar el pueblo que Dios lo había mandado. Pero el que dijo, yo no puedo ir solo, yo necesito la presencia de Dios. Como tercer punto, dice que Moisés bajó la cabeza hacia el suelo. Esto significa reconocer la grandeza de Dios, decirle, me rindo, tú eres más grande que yo. Es humillarnos delante de Dios, es derrumbar todo orgullo, toda altivez, todo resentimiento, todo lo que impide. Todo esto impide adorar a nuestro Dios. Todo esto impide que la oración llegue al lugar santísimo, llegue allá a Cristo para que Él nos escuche. Entonces, el bajar la cabeza es sumisión, como tercer punto. Y como cuarto punto dice, adoro. Mire que hay un orden. Todo en la palabra siempre tiene un orden y ese orden debemos tenerlo en nuestras vidas. Porque si nosotros no lo hacemos en orden, pues no va a haber bendición. El orden es obediencia, intimidad. El orden es la presencia de Dios, es humillarnos delante de Él. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, debe haber humillación. Y Él adoró. Como decían en el discipulado, la samaritana tuvo un encuentro con Jesús. ¿Se acuerdan que eso lo decían en el discipulado? ¿Y qué había de especial en este encuentro? Que estaban Jesús y la samaritana solos. Estaban ellos dos. Los discípulos no estaban en esos momentos ahí. Ellos se habían ido. Ellos habían ido y cuando regresaron fue que los vieron a ellos dos solos. Entonces, como vemos que Dios es un caballero, Jesús es un caballero, que Él lo que hizo fue con esta mujer estar solo. ¿Por qué? Porque Él necesitaba hacerle entender a esta mujer cuál era la verdadera adoración y qué era lo que le estaba impidiendo a ella para darle una verdadera adoración y qué le impedía su pecado. Y lo que hizo Jesús fue hacerle ver la condición en la que ella estaba, para que ella reconociera, para que ella viera y así mismo decir, reconozco que estoy en pecado. Esa parte es muy importante en nuestras vidas, reconocer cuando Dios nos habla todo el tiempo. Y es esa palabra, no decir, no, pero yo no. Toda la palabra es para nosotros. Toda. Nosotros no podemos decir, esa palabra no me sirve a mí. Porque si no le sirve en el momento, pues le va a servir a futuro. Porque también es preventiva. Entonces Dios está hablando y hablándome a mí y diciendo, mira, preparémonos para que haya una verdadera adoración. Yo sé que todos tenemos una necesidad en este lugar. Todos le pedimos algo a Dios. Y Dios lo que está haciendo es alineando para que
esa petición llegue a Él y no quede tronchada, no se atranque en el camino. Eso está haciendo, mire, Él lo que más quiere es bendecirnos a nosotros. Ese es el anhelo más grande de Él, bendecirnos, darnos lo que queremos en la voluntad de Él. Por eso Él está hablando a nuestro corazón, pero necesita obediencia. Debemos tener sed de Dios todos los días, así como nosotros necesitamos del agua. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita estar hidratado. Como dicen, una persona puede durar días sin comer, pero no sin tomar agua, porque la deshidratación produce muerte. Entonces, por eso necesitamos todo el tiempo tener sed, anhelar esa presencia de Dios. Bueno, ahora nos vamos a trasladar para el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a hablar del modelo que nosotros debemos seguir, que es Jesús. A veces decimos, ay, como predica tal persona, yo quiero ser así. No, nuestro modelo es Jesús. A Él es el que debemos de poner nuestra mirada para que seamos como Él fue aquí en la tierra. Y vámonos a Marcos 6, 45, 46. ...45, 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mira lo que él hizo. Él se fue solo al monte a orar. Jesús disfrutaba la comunión con el Padre. Necesitaba de él, pues él aquí como hombre se angustiaba, sentía sufrimiento, dolor, hambre, sueño. Él sentía lo mismo que nosotros sentimos, totalmente lo mismo sentía él. Y él también se iba solo a comunicarse con el Padre. Y vamos a leer Hebreos 5:7, lo que dice de Jesús. Hebreos 5:7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vemos como Jesús, mire lo que decía, lágrimas. Jesús lloró, Jesús sufría, Jesús sentía, él sabía por lo que iba a pasar. Y vemos cómo dice la palabra, dice de su temor reverente. Él sentía un temor reverente porque él primero le quería obedecer al Padre. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo de obediencia y de una vida que agrada a Dios, ejemplo de santidad. Ahora leamos primera de Juan 2:6. Hoy estamos leyendo un poquito de palabra. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces se dan cuenta que nuestro ejemplo a seguir se llama Jesús. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. El ejemplo de una vida que agrada al Padre. Y hay algo muy importante, que cuando Jesús oraba, él se dirigía a Dios como Padre. Entonces, este ejemplo es para nosotros.
Nosotros oramos, Dios, gracias, pero miren que Jesús nos traslada a dirigirnos a Él como Padre. Nosotros somos hijos adoptados, pero sabemos que la adopción tenemos todo el derecho como el hijo que es verdadero, el hijo adoptado también tiene todo el derecho. Pero vemos cómo hay hijos adoptados, lo pongo en el ejemplo de que hay hijos que son adoptados con amor, porque quieren tenerlo, y muchas veces ellos crecen y no la creen. No se van a buscar a su papá biológico, cuando realmente este padre le ha dado su estudio, le ha dado amor, le ha dado ropa, le ha dado todo lo que él ha necesitado, todo. Y es más, recibe la herencia de su padre como hijo, pero aún así a veces dudan de que se sienten mal, se sienten como, pero es que yo no soy el hijo. Y muchas veces en la parte espiritual pasa lo mismo. Pasa algo en nuestras vidas y no reconocemos a Dios como nuestro Padre, como ese Padre que nos va a escuchar, como ese Padre que si nosotros de pronto tuvimos un resbalón, Él nos va a levantar. Y a veces no permitimos ni que Él nos levante, ni que Él nos hable. Se siente vergüenza cuando Él está diciendo, vengan a mí. No sentir vergüenza, lo importante es levantarse y Él va a empezar a restaurar. Entonces reconozcamos que somos hijos de Dios, que somos hijos de ese Padre. Y esto era lo que Jesús enseñaba. Enseñaba a que nosotros dependiéramos del Padre, que ese papá va a suplir la necesidad del hijo, porque ese papá suple todo lo que él necesita de acuerdo a lo que ve el papá que le conviene, y lo que no le conviene, pues claro que le va a decir que no, porque por amor él quiere lo mejor para su hijo. Entonces, vámonos a Dios como ese papá, veámoslo como ese padre que nosotros dependemos es de Él. Hablarle con franqueza, con sinceridad a Él. Ahora vamos a leer Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, 2:52, ¿cierto? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos que Jesús él era un complemento en todo. Como crecía en estatura, por alimentación, porque se cuidaba, por todo, también crecía en sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué hacemos nosotros para crecer en sabiduría? Estar conectados con el Padre todo el tiempo para crecer en sabiduría. Por eso dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídela. Él está diciendo, pidan sabiduría. Entonces él nos va a escuchar. Somos sus hijos y la palabra dice que si nosotros como padres damos buenas dávidas a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre Celestial. Entonces vemos cómo aquí para Jesús era muy importante la parte espiritual. Él madrugaba a orar y esto le daba crecimiento. Él no sentía egoísmo él antes sentía dolor hacia las personas. Él no era egoísta, él ayudaba. Y eso mismo, como dice, por eso dice, para con Dios y los hombres, porque él quería lo mejor para el hombre, para el prójimo, para todos.
Y eso es lo que nosotros también debemos examinarnos. ¿Realmente estamos amando al prójimo como Dios nos ha mandado a amarlo, como a nosotros mismos? Y algo que Jesús se fortalecía tanto en oración, que cuando fue llevado en espíritu a la tentación, allá al monte también, él no cayó, él no cayó. Y entendemos que él se preparaba en ayuno y él se preparaba en oración. Por eso es lo que yo les digo, mire, la oración no es solamente usted orar por la circunstancia, lo que me está pasando, también es una preparación para lo que puede venir. Eso es, muchas veces, yo creo que todos hemos sentido angustia, todos hemos sentido momentos que decimos, no puedo más. Pero Dios es nuestra fortaleza. Por eso en Mateo 7:7, que dice la regla de oro, la regla. Mateo 7:7. Dice la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que pide, todo aquel que llama lo va a escuchar, el que pide le va a dar de acuerdo a su voluntad, el que busca lo va a hallar, porque Él no se le esconde a nadie, Él no se le quiere esconder a nadie. Él es un Dios perfecto. Él es nuestro papá. Y por eso Él es muy claro en decir, debemos obedecer. Yo no me puedo sentar a esperar. Yo no me puedo sentar a esperar a que Dios llegue. Yo no puedo sentarme a decir, Dios mío, llegue aquí. No, Él necesita acción de parte de nosotros. Él necesita que nosotros, por eso Él dice, busquen y lo van a hallar. Toquen la puerta y Él va a abrir. Pidan y va a dar de acuerdo a su voluntad. Esa acción está diciendo, levántese, acciónese a pedir. Hay circunstancias, muchas difíciles, que para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. De pronto ha faltado subir a ese monte, de pronto ha faltado eso, de pronto ha faltado ese sacrificio, ha faltado esto. No es lo mismo caminar en el plan a subir la montaña. No es lo mismo. Esto requiere esfuerzo, disciplina, sacrificio. Por eso Dios quiere que subamos, porque el subir la montaña nos va a dar fuerza. Quedarse en el plan es peligroso. Yo leía, cuando yo empecé a leer desde Génesis todo, yo veía cómo Lot, cuando Abraham y Lot se van a dividir, Abraham le dice a Lot, escoge. Y él escogió la llanura. Él escogió, a la visión de él, escogió lo mejor. Pero vemos como esta llanura lo fue acercando al pecado. ¿Por qué? Porque todo es plan. Y en el plan muchas personas están. En la montaña no. Y vemos cómo la torre de Babel fue hecha en plan, en una llanura. Fue hecha en plan. ¿Y qué hubo aquí? Hubo pecado. Y Dios me tocaba a mí con esta palabra. ¿Por qué? Vuelvo y le repito. En el plan donde no hay esfuerzo, muchos están. Pero en la montaña, no. En la montaña no muchos están. Porque la montaña requiere sacrificio, requiere dolor, requiere tiempo. Muchas cosas requiere. Y como lo hablaban en el discipulado, no hacemos nada con hacer sacrificio si no hay obediencia. Moisés lo primero que hizo fue obedecer. Fue el primer punto que él hizo, obedecer. Dice, hizo como Jehová le mandó.
Y usted dice, pero es que, ¿y qué me ha mandado Dios a hacer? Aquí lo encuentra. Aquí encuentra todo lo que Jehová nos está mandando a hacer. Aquí está. Ese es nuestro manual. Entonces, nosotros decidimos dónde queremos orar. ¿En el plan o queremos subir a la montaña? Las montañas, todos sabemos, la montaña es hecha de roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestra roca. Entonces, la oración debe ser fomentada en la roca que es Cristo. Ahí debe ser. La montaña es fuerte. La montaña no se cae. Es muy fuerte. Y es precisamente lo que Dios dice. Suban porque en lo alto ustedes van a ver la circunstancia desde lo alto. Desde lo alto ven lo de abajo, ven todo lo que hay abajo desde arriba. Su mirada está más puesta en Jesús. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, arriba. No aquí en la tierra, ni al frente, ni abajo, sino arriba. Cuando dice, en nosotros en oración somos renovados. Cuando nosotros hablamos de las águilas, que ellas se renuevan, hemos conocido lo del águila, que el águila sube a lo más alto, y empiezan a arrancarse sus plumas, se arrancan el pico, todo esto lo hacen con el fin de ser renovadas y vuelven a rejuvenecer. Y yo pensé que esto sucedía en todas las águilas sucedía. Pero un día leyendo me di cuenta de que no en todas las águilas sucede esto. El águila toma la decisión si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque es que esto requiere sufrimiento. Porque es que el mero hecho de ellas subir a lo más alto y arrancarse en todo, pico, plumas, todo, hay dolor. Y muchas no quieren pasar por ese dolor. Y el no pasar por ese dolor hace que su vida se corte, porque van a durar menos. Y aquellas que sí se renuevan, ellas tienen otro tiempo más de vida. Entonces, para nosotros, esto, si lo vemos a lo espiritual, nosotros debemos de ser renovados por Dios. Y esa renovación requiere subir al monte. Esa renovación, porque el águila sube a lo más alto, donde está sola. El águila va a su soledad, a pasar su tiempo de dificultad y de sacrificio. Entonces, el no hacerlo, esto puede traer una muerte espiritual. Y hay algo importante que debemos entender, que no solo se sube a orar en momentos de angustia, también es hacerlo siempre, hacerlo todo el tiempo. Porque si nosotros siempre vamos a ir, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, pero ¿dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está el punto de fortaleza? Todas estas cosas las obtenemos en oración. Daniel era uno que oraba 3 veces al día y él oraba en su cuarto. Dice que él se encerraba en su cuarto y oraba 3 veces al día. Y cuando llegó la dificultad a este hombre, ¿cómo la pasó? Dios lo respaldó. Y aún él se sentía tan confiado de Dios que él decía, así Dios me libere y así no lo haga, con él estoy. A él no le importaba, él tenía una confianza, pero esa confianza, ¿él dónde la ganó? En el monte. Esa confianza la ganó allá en la oración. Yo creo que todos tenemos problemas, bueno, como lo he dicho,
y momentos donde de pronto lloramos, donde de pronto tenemos como que flaqueamos todo esto, pero hay algo que es importante, y es que lo ponemos en oración y nos vamos a dormir confiados en que ese Dios, mientras nosotros dormimos, está trabajando por nosotros. ¿Ustedes lo creen? Amén. Así es. Yo por lo menos este fin de semana que estábamos en familia y un tío mío me decía, un tío mío, para la gloria de Dios ya no lo es, él fue alcohólico y en el momento de su alcoholismo y de todo esto, él se endeudó porque ya casi no trabajaba, porque pasaban muchas cosas. Y entonces le decían a él este fin de semana molestando porque él debía mucho, él estaba súper endeudado y con muchos problemas. Casi pierde la familia. Entonces le decían, ¿y usted qué? ¿Sí podía dormir con todos esos problemas que tenía? Y él decía, yo sí, los que no podían dormir a los que yo le debía. Y de verdad que eso me produjo a mí mucha risa porque es que eso mismo lo podemos tomar para nosotros. Realmente nosotros no nos debemos angustiar. El que se angustia es el de afuera. Él es el que se angustia. Pero nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios poderoso. Un Dios que, como vuelvo y lo repito, mientras nosotros estamos durmiendo, usted descárguele el problema a Dios y acostémonos a dormir. Y mientras dormimos, Él trabaja. Mire lo que dice el Salmo 121 del 1 al 8. Salmos 121. Dice, Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. Mire lo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mire lo que dice, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Filadelfia. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Para siempre. Las grandes victorias se logran en oración e intimidad con Dios. El monte significa soledad, tranquilidad, acercamiento. Allí está la respuesta. Allí es donde Dios transforma y renueva nuestras vidas. Que no hay fuerzas, pues Él nos levanta. Él lo hace. Amados, hay angustia. De verdad que sí. Cuando mi madre estuvo hospitalizada, había angustia. Pero yo le decía, Señor, ella está en tus manos y se hará de acuerdo a tu voluntad. Y yo me acostaba a dormir. Y al otro día yo amanecía con nuevas fuerzas. Es algo que uno no lo sabe ni explicar. Se acuesta uno de una manera, pero se levanta de otra. Porque Él no duerme. Él no duerme. Nosotros dormimos. Él no lo hace. Salmos 24, 3 y 4 para terminar. Salmos 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Amén. ¿Quién subirá al monte?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Realmente no significa, cuando habla de limpios de manos, no significa que somos sin pecado. Sí, pero con un arrepentimiento. Y no es yo me arrepiento y vuelvo y hago y me arrepiento y vuelvo y no. Con un genuino arrepentimiento. Pero Dios quiere es obediencia. Obediencia. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó. ¿Por qué se rasgó el velo? Porque Él está diciendo, estoy dando entrada al lugar santísimo. Ese lugar donde antes solamente entraba un sacerdote, donde hacían sacrificio. Aquí el sacrificio ya Jesús lo hizo. Y aquí está diciendo, mire, les doy entrada a mi templo. Entren con un corazón limpio, con unas manos que levantemos delante de Él, manos puras delante de Él. Hay acceso directo. No nos quedemos afuera. Hoy Dios está invitando a entrar al lugar santísimo. Ahí está su presencia. Ahí es donde Él quiere hablar, donde Él quiere restaurar. Y si hay angustia, si hoy hemos venido a este lugar con angustia, con temor, con alguna enfermedad, algún problema, Él nos va a dar la paz. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Rey. Gracias, Padre, por esta palabra que nos enseña que nosotros debemos buscarte en el monte, Señor. Y el monte no es que vamos a ir a un lugar a buscar una montaña, a subir, no. El monte es ese lugar de intimidad, ese sacrificio donde yo me levanto muy temprano en la mañana a buscar tu rostro. Tú no duermes, tú estás ahí presente para escucharnos, para escuchar nuestras quejas, porque muchas veces llegamos con quejas, con problemas, pero también es importante llegar con un corazón de adoración, un corazón que reconozca la grandeza, porque cuando Nehemías hizo la oración por la aflicción que tenía, él no llegó pidiendo, él llegó primero reconociendo la grandeza tuya, reconociendo que tú hiciste los cielos, la tierra, que tú creaste todo lo hiciste. ¿Y quién más lo puede hacer sino un Dios de poder, un Dios de amor? Y hoy, Señor, hoy presento delante de ti este remanente, Señor, tanto las personas que están conectadas como las personas que estamos en este lugar, Señor, aún los que no pudieron llegar a este lugar por alguna circunstancia. Hoy nos presentamos, Señor, como dice tu palabra, como dice, levantando manos limpias delante de ti, con un corazón puro, Señor. Pero sabemos que no es un corazón que no tiene pecado, porque hay pecado, Señor. Hay pecado en nosotros. Pero hoy hemos decidido reconocerte como nuestro Salvador. Reconocer que solamente en ti encontramos lo que necesitamos. Hacer como lo hacía Jesús mientras estaba aquí en la tierra, que miraba al cielo y se dirigía al Padre. Asimismo nosotros debemos dirigirnos a ti como ese papá que dice en la palabra que si nosotros damos buenas dávidas, siendo pecadores, ahora tú, que eres un Dios perfecto, que eres un Dios sin mancha, totalmente perfecto, hay solo santidad en ti. En ti tú eres santo, santo, santo. Tú eres 3 veces santo, santo. A ese Dios santo, a ese papá, es el que nosotros le decimos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el momento que estamos pasando, si hay momentos de aflicción, porque hay personas que tienen dolor en su corazón,
por alguna circunstancia. Señor, tú las conoces. Tú conoces lo más íntimo de nosotros. Tú conoces el corazón. Y hoy te pido, Dios, que renueves las fuerzas, que le pongas fuerzas como las del búfalo, Señor. Que si hay enfermedad, Dios, tú levantes y sanes de acuerdo a tu voluntad. El pastor estaba orando por personas que tienen un momento angustioso por una enfermedad, como Noemí, como Eliana, como la mamá del pastor Hernán, como mi mamá, como Adriana Claros, como Amparo Herrera, como doña Yolanda, como Zambrano, Señor. Y hay muchas personas en este lugar y aún conectadas, como Henry, Señor, que tienen una angustia en su corazón. Pero Señor, hoy te reconocemos como ese papá que nos escucha, como ese papá que nos dice, tranquilo, yo estoy contigo. Yo te cargo, yo te sustento en todo momento. No te angusties. Gracias, Dios. Gracias, papá. Gracias. Experimentar el amor de Padre es algo maravilloso. Señor, nuestra familia está delante de ti. Aún, Señor, problemas de pronto por dinero, por trabajo, tantas circunstancias, Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Tú al morir, Jesús, el velo se rasgó y se rasgó con un propósito. Se rasgó con el propósito de decir, te doy entrada al lugar santísimo. Pero aún hay personas que sienten que son hijos adoptados y no te ven como un verdadero papá. Aún hay personas que tienen que cortar esto en sus vidas, porque deben de reconocerlo como ese papá, que hay una herencia grande para nosotros. Hay una herencia y Él nos quiere dar todo, pero nosotros detenemos bendición, la detenemos por circunstancia. Si hay pecado, hoy rompe todo pecado que haya en tu vida. Hoy Dios dice, no más, no más. Si el velo se ha rasgado, ha sido para que entremos todos ahí, a ese lugar santísimo. Que subamos al monte, allá en ese monte, donde Dios fortalecía al que llegaba, caído donde Dios hablaba.